Los seres vivos en los ecosistemas obtienen la materia del medio ambiente, la transforman y regresan nuevamente al ambiente, donde este ciclo se vuelve a repetir una y otra vez. A este proceso dinámico entre los componentes de la atmósfera, hidrosfera, litosfera y los seres vivos se le conoce como ciclos biogeoquímicos. Existen diversos ciclos biogeoquímicos y se le llaman así porque incluyen las siguientes categorías. Biológica porque participan diversos organismos como los animales, vegetales y sobre todo microorganismos. Geológica porque influyen factores abióticos como son el suelo, aire y agua. Y químico porque estos elementos se van transformando durante todo el ciclo. Los ciclos biogeoquímicos más representativos son el ciclo del agua, el del oxígeno, el del carbono, nitrógeno, fósforo y azufre. Estos ciclos a su vez se pueden dividir en dos categorías. Ciclos de nutrientes gaseosos o atmosféricos son aquellos donde sus reservas principales se encuentran en la atmósfera y se distribuyen de manera amplia. Y los ciclos de nutrientes sedimentarios, sus reservas principales se encuentran en el suelo o en las rocas y son ciclos más lentos en comparación a los atmosféricos. El ciclo del azufre se considera un híbrido ya que circula en la atmósfera y en los sedimentos. Interesante, ¿no? El ciclo del agua o ciclo hidrológico es el proceso que describe el movimiento del agua del planeta a través de los mares, el cielo y la tierra, pasando por distintos estados. Todo esto gracias a la energía del sol. El ciclo del agua consta de 3 etapas: evaporación, condensación y precipitación. El ciclo del agua inicia cuando las aguas superficiales, ya sean océanos, mares, ríos, arroyos, lagos o lagunas, se calientan por acción de los rayos del sol y se evapora. A este proceso se le llama evaporación. El agua de los seres vivos también es liberada a la atmósfera mediante la transpiración para regular su temperatura interna, y al respirar también liberamos vapor de agua. Las plantas liberan vapor de agua a través de las hojas. Toda esta agua en forma de vapor asciende a las capas superiores de la atmósfera y el frío de la atmósfera convierte este vapor en pequeñas gotas de agua que al juntarse forman las nubes. A este proceso se le llama condensación. Las gotas se juntan y se hacen cada vez más grandes y el aire pierde la capacidad de retenerlas y caen por la acción de la gravedad. Así es como se forma la lluvia. Si la temperatura es muy baja, el agua cae en forma de nieve o granizo. A este proceso se le llama precipitación. La precipitación del agua puede tomar diversos cursos: evaporarse nuevamente por la acción de la energía solar. A este proceso se le conoce como evaporación simultánea. Caer en océanos y mares, caer en el suelo y ser absorbida por las plantas para el proceso de la fotosíntesis e iniciar el proceso de la transpiración, infiltrarse en las distintas capas de la tierra y formar mantos acuíferos o aguas subterráneas, o pueden seguir cauces hasta unirse con arroyos, ríos o lagos. A esto se le llama escurrimiento, y finalmente regresar al mar para iniciar con este ciclo. El oxígeno es un elemento básico para la vida. Además, los seres vivos lo utilizan para el aprovechamiento de los nutrientes, obtención de energía, y se encuentra presente en la estructura del ADN. El oxígeno lo encontramos en la atmósfera y este ciclo inicia cuando los seres vivos inhalamos oxígeno y exhalamos dióxido de carbono. Después, las plantas y el fitoplancton absorben ese dióxido de carbono y a través de la fotosíntesis lo transforman en nutrientes y liberan oxígeno al medio ambiente, donde el ciclo vuelve a iniciar. El carbono es un elemento fundamental para los seres vivos, ya que forma parte de sus estructuras y procesos biológicos. El carbono lo podemos encontrar en el ADN, las células, los tejidos, órganos, etc. El carbono se encuentra distribuido de manera extensa en la atmósfera en forma de dióxido de carbono. El ciclo inicia cuando el dióxido de carbono es liberado a la atmósfera, ya sea por actividades volcánicas, incendios naturales o
por la respiración de los seres vivos, que al exhalar liberamos dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono es absorbido por las plantas y en los océanos por el fitoplancton para la realización de la fotosíntesis. Lo transforman en carbohidratos o azúcares y lo incorporan a sus estructuras para posteriormente pasar al resto de los seres vivos en las cadenas alimenticias. Cuando los seres vivos mueren, los hongos y las bacterias ayudan a descomponer sus restos, incorporando el carbono al suelo, y otra parte es liberado a la atmósfera para empezar el ciclo. Las actividades humanas ponen en riesgo este equilibrio, ya que se está liberando demasiado dióxido de carbono al medio ambiente, sobrepasando la capacidad de transformación de las plantas, provocando la acidificación de los océanos y el incremento de la temperatura del planeta. El nitrógeno es un elemento básico para la vida, ya que es un componente esencial en la estructura del ADN y es una pieza clave en las proteínas. El nitrógeno es el elemento más abundante de la atmósfera y su ciclo inicia cuando el nitrógeno de la atmósfera es fijado al suelo a través de las bacterias, donde las raíces de las plantas lo absorben, incorporándolo a sus estructuras para posteriormente pasar al resto de los seres vivos en las cadenas alimenticias. Los seres vivos liberan parte del nitrógeno en la orina y heces fecales. Cuando estos organismos mueren, los hongos y las bacterias reincorporan al medio ambiente este nitrógeno de sus restos y desechos, una parte al suelo y otra parte a la atmósfera, donde el ciclo vuelve a iniciar. Interesante, ¿no? El fósforo es un elemento muy importante en los seres vivos para la formación de energía y además está presente en la estructura del ADN. El fósforo se encuentra en las rocas y este ciclo inicia cuando las rocas erosionan o desgastan, liberando el fósforo al suelo, donde las raíces de las plantas lo absorben para incorporarlo a sus estructuras y posteriormente pasar al resto de los seres vivos en las cadenas alimenticias. Los seres vivos liberan parte del fósforo en la orina y heces fecales. Cuando estos organismos mueren, los hongos y bacterias reincorporan al suelo este fósforo proveniente de sus restos y desechos, o también pueden disolverse en el agua y el ciclo vuelve a iniciar. El ciclo del azufre es un ciclo biogeoquímico que consiste en el paso de este elemento en sus diversas formas a través de la naturaleza. El azufre es un elemento esencial para todos los seres vivos del planeta y para realizar sus funciones. El azufre está presente en las proteínas y en algunas vitaminas. El ciclo del azufre inicia cuando es liberado a la atmósfera como dióxido de azufre, ya sea por la actividad volcánica, descomposición de materia orgánica o por actividades humanas. Al combinarse con el vapor de agua, forma la lluvia ácida y llega al suelo, en donde las raíces de las plantas lo absorberán y lo incorporarán a sus estructuras para posteriormente pasar al resto de los seres vivos en las cadenas alimenticias. Cuando los organismos mueren, las bacterias y los hongos del suelo transforman los compuestos nuevamente en sustancias de azufre. Una parte se incorporará a la atmósfera y otra parte pasa al suelo, en donde las raíces de las plantas lo absorberán y así iniciará el ciclo.